Las cabezas de la isla de Pascua tienen cuerpo. En la década de 2010, los arqueólogos descubrieron que 2 de las figuras de las islas del Pacífico tenían torsos que medían hasta 10 metros. Se puede escuchar el latido de una ballena azul a más de 3 kilómetros de distancia. Las ballenas azules pesan una media de entre 130.000 y 150.000 kilos y su corazón pesa aproximadamente 180 kilos. La última letra añadida al alfabeto inglés fue la J. La letra data de 1524 y antes se utilizaba la letra I latina para los sonidos I latina y J. El logotipo de Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí. El artista surrealista diseñó el logotipo en 1969. El ketchup se vendía como medicina. El condimento se recetó y vendió a personas con indigestión en 1834. La distancia a pie más larga del mundo es de 22.531 kilómetros. Se puede ir andando desde Magadán, en Rusia, hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. No hay que volar ni navegar, solo puentes y carreteras abiertas. La Luna tiene terremotos lunares. Se producen debido a las tensiones de las mareas relacionadas con la distancia entre la Luna y la Tierra. Los humanos son los únicos animales que se ruborizan. Al parecer, también somos los únicos animales que experimentan vergüenza. Esto se debe a que es una emoción compleja que implica entender las opiniones de otras personas. El unicornio es el animal nacional de Escocia. Al parecer, se eligió por su relación con el dominio y la caballerosidad, así como con la pureza y la inocencia en la mitología celta. El primer avión voló el 17 de diciembre de 1903. Wilbur y Orville Wright realizaron 4 breves vuelos en Kitty Hawk, Carolina del Norte, con su primera aeronave a motor. La nuez moscada es un alucinógeno. La especie contiene miristicina, un compuesto natural que tiene efectos alteradores de la mente si se ingiere en grandes dosis. Una botella de Borgoña francesa de 73 años se convirtió en la botella de vino más cara jamás vendida en una subasta en el año 2018, al alcanzar los $558.000, unos 439.300 euros. La botella de Romanì Conti de 1945 se vendió en Sotheby's por más de 17 veces su estimación original de $32.000. Las artes solía ser un deporte olímpico. Entre 1912 y 1948, los eventos deportivos internacionales otorgaban medallas a la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. El gorro de cocinero tiene 100 pliegues. Al parecer, pretende representar las 100 formas en que se puede cocinar un huevo. En 2014 hubo un match de Tinder en la Antártida. 2 investigadores coincidieron en la aplicación global de citas en la parte más remota del mundo. Un hombre que trabajaba en la estación antártica McMurdo de Estados Unidos y una mujer que acampaba a 45 minutos en helicóptero. La probabilidad de que exista una langosta azul es de 1 entre 2 millones.
Las langostas azules son de ese color debido a una anomalía genética que hace que produzcan más cantidad de una determinada proteína que de otras. El libro A la recherche du temps perdu de Marcel Proust contiene unos 9.609.000 caracteres, que lo convierte en el libro más largo del mundo, y el título se traduce como El recuerdo de las cosas pasadas. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Esta podría ser la razón por la que las aves a menudo corren en círculos cuando tratan de escapar de los depredadores a pesar de su rápida velocidad de carrera. La ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo y es 100 veces más pequeña que la isla de Manhattan. Japón tiene más de 200 sabores de Kit Kat. Están creados exclusivamente para diferentes regiones, ciudades y estaciones. Hay algunos que suenan muy bien, como el de plátano, el de tarta de queso con arándanos y el de helado de Oreo, y otros muy cuestionables, como el de patata asada, el de melón y queso, el de wasabi y el de zumo de verduras. Todos los relojes en Pulp Fiction marcan las 4:20. El eclipse total de sol más largo del siglo XXI duró 6 minutos y 29 segundos y se produjo el 22 de julio de 2009. El color del pez dorado originalmente era gris. Su color es solo una mutación genética. Los piratas llevaban un parche negro en el ojo para poder ver mejor en la oscuridad. Se necesitan 140 litros de agua para cultivar granos de café, procesarlos para hacer una taza de café. Si toda el agua se distribuyera uniformemente sobre la superficie de la Tierra, habría una profundidad de 3.700 metros de agua. Chris Vertige rompió un récord mundial al cruzar el Océano Atlántico en solitario con ayuda de una paleta de remar y una tabla en 93 días. Las plantas crecen más rápido cuando hay música. Los elefantes bebés chupan su trompa tal como los bebés humanos chupan su dedo para tranquilizarse. Los humanos comemos más plátano que los monos. Un caracol puede tomarse una siesta regular de una semana y dormir hasta 3 años. En Japón cultivan sandías cuadradas para meterlas fácilmente en el refrigerador y hacer cubos perfectos. Para algunas flores silvestres, las moscas son mejores polinizadoras que las abejas. El solitario fue creado para que los usuarios de Windows aprendieran a utilizar el ratón. El rinoceronte blanco no es blanco, es de color gris. Los dragones de Komodo son los lagartos más grandes que viven en el mundo. El vencejo común permanece en vuelo ininterrumpido durante 10 meses. El nombre completo del pato Donald
es Donald Fauntleroy Duck. Los mexicanos son los mayores consumidores de Coca-Cola en el mundo. Una planta de piña tarda alrededor de 2 años en dar su fruto. Masticar chicle mientras cortas una cebolla te ayudará a no llorar. Un día en Mercurio dura 2 años mercurianos, o 176 días terrestres, es decir, desde el amanecer hasta el amanecer del día siguiente. El Italus, un pino de los Balcanes, es el árbol más antiguo de Europa, y a pesar de tener casi 1230 años, el pino sigue creciendo. El tiempo más largo transcurrido entre el nacimiento de 2 gemelos es de 87 días. El hecho ocurrió en 2012, estableciéndose un récord Guinness. Todos los cisnes de Inglaterra pertenecen a la reina. La Ciudad del Vaticano es el país que bebe más vino per cápita, 74 litros por ciudadano por año. Una ley de Alaska prohíbe mirar a un alce desde un avión. La capital argentina posee la avenida más ancha del mundo, la del 9 de julio, con 140 metros. El desierto de Atacama, en Chile, es el lugar más seco del mundo. En cualquier momento, alrededor del 0,7% de la población mundial está borracho. Debido a que el metal escaseaba, los premios Oscar otorgados durante la Segunda Guerra Mundial eran de yeso. El helio fue descubierto en Kansas. En 1905, los profesores de química Hamilton P. Cady y David F. encontraron suministros de helio por primera vez. En Hong Kong, McDonald's ofrece banquetes de bodas en sus restaurantes. El primer despertador personal solo podía sonar a las 4 de la mañana. Existen 17 formas de llamar al número 2 en el idioma polaco. El aguacate es venenoso para las aves. La manzanilla de la muerte es el árbol más letal del mundo. Quemarlo es tan letal como tocarlo. En Polonia, al primer piso de un edificio se le llama piso 0 y no piso 1. Europa tiene un país cuya religión oficial es el budismo, la República de Kalmukia. Más del 90% de los accidentes aéreos tienen supervivientes. El disfraz de león en el filme El Mago de Oz estaba hecho de auténtica piel de león. Los humanos podemos distinguir más de 1 billón de olores diferentes. Se dice que la nariz humana, presionada contra el suelo como la de un perro, es lo bastante sensible para seguir un rastro en terreno abierto. En 1923, el jinete Frank Hayes ganó una carrera en Belmont Park, aunque ya había muerto. Sufrió un ataque al corazón a mitad de la carrera, pero su cuerpo
permaneció sobre la silla hasta que su caballo cruzó la línea antes que todos. Roy C. Sullivan era un guardabosques que ostentaba haber sido alcanzado por un rayo más veces que cualquier otro y siempre sobrevivir. 7 veces. El nombre científico del gorila occidental es gorila. En 1567, Hans Steininger, el hombre con la barba más larga del mundo, murió después de tropezar con ella cuando corría para salvarse de un incendio. Su barba medía 1,40 metros. Los Fulgate eran una familia de piel azul. Vivían aislados en las montañas de Kentucky y al parecer su tono de piel era consecuencia de la combinación de la endogamia y una rara condición genética conocida como metahemoglobinemia. En la Antártida existe un glaciar que vierte líquido rojo, como si fuera sangre. Por eso es llamado cataratas de sangre, pero solo se trata de óxido de hierro. El copo de nieve más grande que se ha visto tenía una anchura de 38 centímetros. Los grandes terremotos pueden acortar permanentemente la duración del día terrestre, pues mueven los ejes de traslación en la Tierra. En un pueblo de Tanzania, en 1962, hubo una epidemia de risa que duró varios meses. Supuestamente más de 10.000 personas sufrieron de risas incontrolables que duraban horas, acompañadas de llanto, problemas de respiración, violencia y paranoia. Una nube negra de tormenta pesaría más de 200.000 elefantes. Un elefante medio pesa unas 6 toneladas. Se dice que el primer partido de básquetbol de la historia se jugó con un balón de fútbol y 2 canastas de frutas a cada lado del gimnasio como canastas. El fuego no tiene sombra. Los perros dálmata no nacen con manchas. En la segunda semana es cuando le empiezan a aparecer las manchas negras. En Japón hay personas que son contratadas para empujar a los pasajeros del metro. La mantis religiosa es el único insecto que solo tiene un oído y no está en la cabeza, sino en el tórax. El primer ratón de computadora fue hecho con madera en 1964 por Doug Engelbart. Por un corto periodo de tiempo, el planeta Urano fue nombrado George. Varios estudios han demostrado que los pacientes de cirugía que miran paisajes naturales, incluso en fotos y vídeos, sienten menos dolor que los que no lo hacen. En Queensland, Australia, es ilegal tener un conejo como mascota, a menos que seas un mago. Antes del siglo XX, las ardillas eran una de las mascotas más populares de los Estados Unidos. Los erizos pueden tener entre 5.000 y 7.000 púas. Un registro con fecha de 9 de enero de 1493 contenía el comentario de Cristóbal Colón donde decía que había visto claramente 3 sirenas, pero que no eran tan hermosas como se dice que son. La razón por la que no eran hermosas como él se imaginó es porque lo que en realidad vio
eran manatíes. Los billetes de los Estados Unidos son de tela y no de papel. El 75% es de algodón y el 25% de lino. Los torbellinos de arena en Marte pueden ser 10 veces más altos que en la Tierra, pues llegan a medir 19 kilómetros de altura, cuando en la Tierra un remolino de polvo nunca llega a los 2 kilómetros. Los Madocua o Dik-Diks, unos pequeños antílopes, usan sus lágrimas para marcar su territorio. Entierran su cabeza en el pasto para dejar una secreción pegajosa que emana de sus ojos. Los pulmones no son del mismo tamaño. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño, lo que deja espacio para el corazón. Las tortugas inspiraron a los antiguos militares romanos. Hicieron que los hombres formasen filas y sostuviesen escudos enfrente o por encima de ellos para proteger completamente al grupo. Sony creaba televisiones de bolsillo. Ya en 1982, Sony produjo el Watchman FD210, que tenía una pequeña pantalla de escala de grises de 5 centímetros. Los humanos perdemos unas 40 libras de piel, 18 kilos, en toda nuestra vida, reemplazando nueva piel cada mes. La mayoría de las arañas tienen entre 6 y 8 ojos. El fotógrafo australiano Peter Leake vendió su foto Phantom a un coleccionista privado por $6,5 millones, convirtiéndola en la foto más cara de la historia. Los armadillos tienen un caparazón muy resistente. De hecho, un hombre de Texas fue hospitalizado después de dispararle a un armadillo y que la bala rebotase e impactase en su mandíbula. El lago Hillier es un lago de color rosa chicle en Middle Island, en Australia Occidental. Nadie sabe por qué es color rosa. Hay otro lago de color rosa y se llama Lake Redba en Senegal. Walt Disney tenía fobia y terror a los ratones. La Torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano. Se debe a la expansión térmica, que significa que el hierro se calienta, las partículas ganan energía cinética y ocupan más espacio. Australia es más ancha que la Luna. La Luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro de Australia, de este a oeste, es de casi 4.000. En Suiza es ilegal tener una sola cobaya o conejillo de Indias. Se considera maltrato animal porque son seres sociales y se sienten solos. A pesar de lo que muchos creen, Hemingway jamás usó una Moleskine, ni Picasso, ni Bruce Chatwin. Los cuadernos Moleskine se describen en sus propios folletos como herederos y sucesores del cuaderno legendario usado por artistas y pensadores de los 2 últimos siglos. Las palabras claves son herederos y sucesores, ya que la empresa Moleskine se fundó en 1997 y basa sus cuadernos en una descripción que aparece en los diarios de Chatwin. 1 de cada 5 surcoreanos se apellida Kim y 1 de cada 10 Park. La pizza con piña se inventó en Canadá. La ensalada César no tiene nada que ver con Julio César. La inventó el italoamericano
César Cardini en México. La duración típica de una canción de rock era de 3 minutos. Esta duración estándar se debía a que en los primeros singles de vinilos no se podía grabar más por cada cara. Con la llegada de los discos de 33 revoluciones por minuto, músicos como Bob Dylan empezaron a grabar canciones más largas. Cabot Cove era el pueblo en el que transcurría la serie Se ha escrito un crimen. Según un estudio de la BBC, esta pequeña localidad de Maine, en Estados Unidos, con tan solo 3.650 habitantes, sería el municipio con el índice de asesinatos más elevado del mundo si tuvieran lugar todos los sucesos que ocurrían en la serie. Los personajes de Star Trek se teletransportan porque los productores querían ahorrarse el presupuesto de lo que costaría filmar los aterrizajes y despegues. En Muere otro día, James Bond, por aquel entonces interpretado por Pierce Brosnan, está en la playa con unos prismáticos y un libro sobre pájaros. Cuando Halle Berry sale del agua y entablan conversación, él le explica que es ornitólogo. Ian Fleming, el autor de las novelas de este agente secreto, bautizó al personaje con el nombre de un ornitólogo que había escrito un libro sobre aves caribeñas. El James Bond que ha matado a más agentes enemigos es Pierce Brosnan, seguido por Daniel Craig. Para lograr el ruido de la respiración de Darth Vader, un técnico de sonido se grabó a sí mismo respirando con un equipo de buceo. Al final de La jungla de cristal, Alan Rickman muere al caer de un rascacielos. En el rodaje, lo dejaron caer desde casi 8 metros de altura. Le dijeron que lo soltarían a la de 3. Lo hicieron a la de 1, sin avisarle. De ahí esa cara de susto perfecta. La expresión hacer luz de gas viene del inglés gaslighting. Todo viene de una obra de teatro de Patrick Hamilton y luego película de 1940 y otra en 1944 llamada Gaslight, luz de gas. En esta obra, un hombre intenta hacer creer a su esposa que se está volviendo loca. Hay unas 7.000 lenguas vivas, más de 750 son lenguas papuanas, todas habladas en Papúa Nueva Guinea e Indonesia, por unos 8 millones de personas. Pocas de estas lenguas tienen más de 50.000 habitantes y muchas solo cuentan con unos centenares. El finlandés es una de las pocas lenguas europeas que no pertenecen a la familia del indoeuropeo, como el estonio y el húngaro. Es una de las lenguas finougrias y tiene fama de ser muy difícil de aprender. Por ejemplo, el latín tenía 6 casos gramaticales: nominativo, acusativo, dativo, ablativo, vocativo y genitivo. El alemán tiene 4, pero el finlandés tiene 5, y hasta los finlandeses bromean con lo difícil que es aprender su lengua. Los cacahuetes son legumbres y no frutos secos. Su fruto está en una vaina que contiene las semillas, igual que ocurre con los guisantes, las judías, las lentejas y los altramuces. Las cícadas o cigarras, unos insectos parecidos a las langostas, tienen ciclos reproductivos que siguen números primos, es decir, cada 13 o 17 años, pero no cada 15 o 16, por ejemplo. Esto minimiza el riesgo de que estos ciclos sean rastreados por depredadores y propicia además que sus poblaciones no se solapen. El aluminio es el tercer elemento más frecuente en la corteza terrestre, pero no se aisló hasta 1825. Se encuentra en forma de bauxita, de la que extraer el metal era muy difícil
hasta que se dio con un proceso sencillo y barato en 1886. Hasta entonces, este metal era más caro que la plata y el oro. Napoleón III tenía una cubertería de aluminio, por ejemplo, y en 1884 se cubrió la pirámide del monumento de Washington con este metal. Joseph Gayeti patentó el papel higiénico en 1857. Cada lámina de papel tenía una marca de agua con su nombre. Aunque es un dato casi imposible de calcular de modo fiable, según un estudio publicado en 2011 ha habido, en toda la historia y en total, 108.000 millones de personas, Homo sapiens. El 4 de agosto de 1922, el servicio telefónico de Estados Unidos y Canadá se interrumpió durante 1 minuto, en homenaje a Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, que había muerto 2 días antes. Bell también era el fundador de la primera empresa telefónica. Cuando Abdullah, rey de Arabia Saudí, visitó Escocia en 1998, no se esperaba ir de paseo en coche con la reina Isabel II como conductora. Abdullah se mostró bastante intranquilo, dado que en su país las mujeres no pueden conducir y, además, la reina cada vez iba más deprisa. Al final le tuvo que pedir que frenara un poco. Una persona tiene más de 1460 sueños al año. Los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra. El corazón del erizo late un promedio de 300 veces por minuto. Los ojos de las abejas tienen un cierto tipo de pelo. Parpadeamos más de 10 millones de veces en un solo año. Un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo durante 69 años. Los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. Al nacer tenemos 300 huesos, pero de adultos solo tenemos 206. Un topo puede cavar un túnel de 100 metros de largo en una sola noche. El corazón humano late más de 10.000 veces, 100.000 veces en un solo día. Los delfines duermen con un ojo abierto. Thomas Alva Edison tenía miedo a la oscuridad. El elefante es el único mamífero que no puede saltar. El polvo que tienes por casa está compuesto en un 90% por células muertas. En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. Los primogénitos son más propensos a ganar exceso de peso que los hijos que nacieron después de ellos. Algunas personas solo necesitan 4 horas de sueño por la mutación del gen HDEC2, que regula la duración del sueño y la vigilia, reduciendo la cantidad de tiempo de descanso que necesitamos cada día. Las hojas de aloe vera contienen espinas en los bordes para tolerar la sequedad y almacenar el agua que necesitan para vivir. El organismo más grande del mundo se extiende unas 880 hectáreas y se trata de un hongo que se encuentra en el Bosque Nacional de Mile High, en Oregón, Estados Unidos.
La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la corteza terrestre, ubicado en el occidente del Océano Pacífico, y alcanza una profundidad máxima conocida de 10.994 metros. El planeta Tierra es el quinto planeta más grande del Sistema Solar, superado por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hay un río en las profundidades de la Amazonía peruana que está a punto de hervir, generando vapor en la selva. El lugar más frío es la Antártida. En invierno las temperaturas pueden descender hasta alcanzar los menos 73 grados centígrados. La Antártida cuenta con el 70% del agua fresca de la Tierra. Existe un desastre natural llamado erupción límnica o fenómeno del lago explosivo, y sucede cuando dióxido de carbono hace una erupción de las profundidades de un lago, asfixiando a la flora, fauna y población humana. Hay cerca de 200 cuerpos congelados en el monte Everest. Si ves alguna serie con risas enlatadas, lo más probable es que estés escuchando a gente muerta reír, pues las grabaciones realmente son viejas. Se supone que dentro de 4.000 millones de años nuestra galaxia chocará con la galaxia Andrómeda. Si duermes las 8 horas al día que recomienda la medicina, cuando cumplas 99 años habrán pasado 33 años dormido. El agua es el principal regulador de temperatura del planeta y de nuestro cuerpo. La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. El cuerpo humano contiene, en promedio, unos 37 litros de agua. El Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo después de Estados Unidos. Los primeros despertadores eran personas. Su trabajo consistía en despertar de madrugada a los trabajadores para que llegaran a tiempo a sus fábricas. Las primeras almohadas eran de piedra y servían para alejar nuestras caras de los insectos a la hora de dormir. Las zanahorias no siempre fueron naranjas. Antiguamente eran moradas por fuera y blancas por dentro. La primera zanahoria naranja se produjo artificialmente en Holanda en el siglo XVI, para que coincidiera con el color de la Casa Real holandesa. La miel es el único alimento que no se pudre. Para hacer 1 kilo de miel, una oveja debe recorrer 4 millones de flores. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Las jirafas sí emiten sonidos, pero en una frecuencia demasiado baja para ser escuchada por el oído humano. Los peces también toman agua y tienen la capacidad de eliminar el exceso de sal que ingieren junto con el agua. Los camellos son capaces de beber más de 100 litros de agua de una sola vez. Los osos hormigueros comen alrededor de 35.000 hormigas al día. El cuerpo humano tiene 639 músculos en total. El número de pestañas del párpado superior oscila entre las 150 y 200.
En el párpado inferior tenemos entre 80 y 90 pestañas. Se estima que dentro de nuestro cuerpo tenemos 100.000 kilómetros de venas, es decir, 2 veces y media la circunferencia terrestre. El corazón late unas 115.000 veces al día, esto es, una media de 80 veces por minuto o unas 42 millones de veces al año. Cada persona segrega entre 1 y 2 litros de saliva al día. En Júpiter y Saturno, la lluvia está hecha de diamantes. La trompa de un elefante tiene 40.000 músculos. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. El chocolate contiene feniletilamine, PEA, una sustancia natural que es la que estimula en el cuerpo la acción de enamorarse. La piel de un oso polar es en realidad negra. Su pelaje tampoco es blanco, sino más bien claro. El tiburón es el único pez que puede guiñar ambos ojos. Febrero de 1865 es el único mes en los registros históricos que no tuvo ninguna luna llena. La silla eléctrica fue inventada por un dentista. Leonardo da Vinci inventó las tijeras. ¿Sabías que compartes tu fecha de cumpleaños con al menos otros 9 millones de personas en el mundo? El músculo más fuerte del cuerpo es la lengua. Estornudar con los ojos abiertos es imposible. El tiempo de espera medio hasta que nos dormimos es de 7 minutos. Ojalá. Einstein en su niñez no hablaba fluidamente y sus padres pensaban que tenía un problema. Ningún pedazo de papel puede ser plegado a la mitad más de 7 veces. Venus es el único planeta que gira en sentido horario. Antes del 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales. Si pones un huevo en medio de 2 móviles encendidos, lograrás que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13 y cada mes que comienza un jueves tiene un martes 13. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Si por alguna razón el sol dejara de emitir luz, en la Tierra tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. La fecha en las botellas de vino es la fecha en la que la uva fue cosechada y no la fecha en que fue embotellado tal vino. La letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica. El alfabeto más largo del mundo es el de Camboya. Tiene 74 letras. Los murciélagos siempre dan la vuelta a la izquierda al salir de una cueva. Una sola gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable. El graznido de los patos no genera eco.
Al igual que los humanos, los perros y gatos también son diestros o zurdos. Para mantenerse despierto en las mañanas son más efectivas las manzanas que la cafeína.